Hay dos cosas esenciales que le tienes que dar a tu hijo en la vida. La primera es autoconfianza. Y la segunda es el autoconocimiento. Hoy tú puedes ser una mamá de Thomas Alva Edison diciéndole a tu hijo lo que es conveniente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Márquez, el podcast, con su servidor Jorge Márquez y Mari Márquez. Bienvenidos al cuarto programa. Bienvenidos. Este es el cuarto episodio y en este cuarto episodio vamos a platicar acerca de la formación de nuestra identidad. ¿Dónde se forma nuestra identidad? ¿Dónde inicia? Porque la formación tiene que ver con cómo nosotros percibimos el mundo, cómo interactuamos, cómo nos relacionamos con los demás. Mari, platícanos acerca de, para ti, qué tan importante es la crianza, la formación de nosotros cuando somos pequeños en nuestras familias, qué tanto influye, qué tanto nos va forjando para ser las personas que hoy somos. Considero que la parte inicial de nuestra vida es muy trascendental en cómo se forja nuestra personalidad. Definitivamente, el otro día escuché una historia sobre una persona que tuvo una infancia muy difícil. Sin embargo, tuvo una infancia muy difícil, creo que a partir de los 7 años. Y eso fue algo bueno, digámoslo así, en cierto sentido, porque como los primeros 6 años de su vida, o 7, tuvo buenos cimientos y tuvo una excelente autoestima y un buen ambiente de vida o un buen ambiente familiar, eso le permitió que fueran como su escudo o su refuerzo para los siguientes años que a lo mejor no fueron tan sencillos. Cosa contraria si los años malos hubieran sido los primeros, ¿sabes? Entonces, sí, definitivamente los primeros años son trascendentales. Pero también, de hecho, hay estudios que muestran que los primeros años son incluso contando el vientre materno. O sea, esos 9 meses en el que el bebé está ahí también influyen en cómo es nuestra personalidad. Todo eso influye en la personalidad del niño, completamente. E incluso en cómo se relaciona esta personita con el mundo externo cuando ya salió del vientre materno. Por ejemplo, se ve una historia de una chica que estaba embarazada, su papá no sabía y ella le tenía muchísimo miedo a su papá de que se enterara, entonces ocultaba el embarazo, trataba de ponerse ropa ajustada, o sea, pegadita como la interna para que no se viera, y luego encima flojita, etc. Pero resulta que cuando el bebé nace, el niño le tenía miedo al abuelo, en este caso el papá de la muchacha, y él no sabía de qué, o sea, realmente el papá, en este caso el abuelito del niño, siempre se comportó muy bien con el niño y lo quería y lo cuidaba, pero aún así le tenía miedo. Pero ese miedo venía de un miedo infundido a través del vientre materno y venía de la mamá, no venía realmente de una actitud del abuelo con el nieto. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que todo lo que vive un niño en los primeros años repercute completamente en la percepción que él tiene de sí mismo y de la percepción que él tiene del mundo en sí. Wow, qué importante realmente observar que la crianza y la formación, en este caso ya la formación que está teniendo de tu identidad viene desde que ya estás en el vientre materno. Y este ejemplo que tú comentas realmente me parece muy interesante porque imagínate cómo el niño ni siquiera conocía a su abuelo realmente porque todavía no había nacido y ya cuando nace le tiene miedo al abuelo. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente esta chica se escondía del papá. Papá, no quiero que sepas que estoy embarazada. Conozco otro ejemplo de una chica donde ella le encantaba a la mamá cuando se embarazó, le encantaba ir al gimnasio, le encantaba bailar. Entonces iba, bailaba, hacía ejercicio, etcétera. Y entonces lo que sucedió es de que cuando nace esta niña, a la niña le encanta la música increíblemente, ¿no? Escucha música y inmediatamente se pone a bailar. De hecho, es casi inevitable para su identidad bailar. Una vez recuerdo que le dije, oye, voy a poner música y te aseguro que vas a empezar o a cantar o a bailar. Y entonces recuerdo que se puso ella tensa y no podía evitarlo. Era como, yo le decía, vas a caer. No pasaron ni siquiera, en cuanto se distrajo, ya comenzó a hacerlo, ¿no? Y es inevitable, porque ya era parte de su esencia, parte de su identidad. Entonces, esa formación es muy importante. Cuando una mujer se embaraza, realmente le va transmitiendo lo que siente al bebé y algo importante transmitirles es autoconfianza. Es por eso que los expertos nos dicen, procura tener un bebé bajo las mejores condiciones, no económicas, no, las mejores condiciones
de tu personalidad. Pensar positivo, sentir esa autoconfianza, pensar que puedes lograr y comenzar a hacer actividades que dices, bueno, me encantaría que mi hijo estuviera ahí. Otra de las cuestiones que también recuerdo que transmiten es, por ejemplo, con tu mamá, ¿verdad? Recuerdo que ella en cuanto comienza a ir al gimnasio, o sea, tiene 1, 2, 3 días y se le empieza a marcar inmediatamente el músculo, porque ya por genética, cuando su mamá la iba a tener, su mamá fue muchísimo al gimnasio, iba mucho al gym, hacía mucho ejercicio, se alimentaba precisamente bien, comía de manera nutritiva, y entonces pues ya por genética ella lleva ventaja en el gimnasio, por esa misma situación de que su mamá pues le transmitió eso cuando estuvo en el vientre materno. Así es. Entonces, bueno, en este primer punto podemos entender que todo lo que sucede desde nuestra gestación influye completamente en la forma en la cual nosotros vivimos o reaccionamos o experimentamos el mundo. De hecho, también mi mamá me llegó a contar que justamente lo que a ella se le antojaba cuando estaba embarazada de cada uno de nosotros, de mis hermanos y de mí, es lo que al final de cuentas es como que nuestros tipos de platillos favoritos, ¿no? Entonces decía, mira, fulanito de tal comía tales cosas y es como de lo que más le gusta, de fulanita comía esto y es de lo que más le gusta, y así, ¿no? Entonces realmente eso influye muchísimo, o sea, lo que pasa mientras estamos en esta formación, ¿no? Sí, sería muy interesante preguntarle a nuestras mamás. Digo, yo no lo he hecho como tal, ella sí, porque pues ahora sí que nos cuenta su mamá precisamente acerca de ello. Que le preguntes tú a tu mamá, que le preguntes a tu papá, oye, mamá, ¿tú qué hacías, mamá? Principalmente a la mamá. ¿Tú qué hacías cuando estabas embarazada de mí? ¿Qué actividades hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo en ese entonces tú te sentías? ¿Sentías alegría? ¿Sentías autoconfianza? ¿Andabas a la carrera? ¿Eras muy trabajadora? ¿Eras muy responsable? ¿Bailabas? ¿Hacías algún deporte? ¿Qué platillos comías? Pregúntale y compártenos. ¿Sabes qué? Mi mamá me comentó que le encantaban las fresas con crema. Ah, bueno, pues, y a lo mejor hoy te encantan las fresas con crema el día de hoy, ¿verdad? Por esa misma formación. Pues es importante descubrir. Recordemos que para encontrar la verdad es importante observar, escuchar y experimentar. Entonces, escuchar a las personas que ya vivieron eso, pues nos permite tener una estadística. Oye, es verdad, pasó con doña Susana, con mi mamá, con mi tía, con mi hermana, es verdad. Entonces, busquemos eso y compártenos aquí en el podcast qué cosas que hacía tu mamá hoy te encantan hacer a ti, qué platillos. Adelante. Muy bien. Seguimos con la siguiente parte, que es los valores. Ya después de que nacimos, de que nos desprendemos, ahora sí que todos llegamos al mundo a través de una madre. Todos llegamos a través de una mamá. Y un dato curioso, algo importantísimo. Cuando el bebé nace, automáticamente, la mamá, cuando lo recibe y lo abraza, se desprende una sustancia muy, muy grande, tan increíble esa sustancia, que esa sustancia lo que hace es que la mamá siente como si fuera el bebé y el bebé siente como si fuera la mamá. Es decir, si te pasa algo a ti, me está pasando a mí. Entonces, para mí tú eres muy importante. Entonces, esa conexión se da muchísimo. Es importante por eso, cuando nacen los niños, inmediatamente abrazarlos para que se cree esa conexión, ese vínculo. Y es un vínculo de reacciones químicas y realmente eso queda permanente para toda la vida. Y es entonces donde por eso está la frase de mamá solo hay una. ¿Por qué? Porque con la mamá conectamos de una manera increíble y realmente los consejos que nuestra madre nos da o sus palabras son importantes y trascendentales para nuestra esencia. Mamás que están escuchando este programa, ¿sabes qué? Dile a tu hijo o a tu hija, ven, quiero decirte algo el día de hoy, quiero que te sientes aquí conmigo y decirte algo. Estoy orgulloso de ti. Y no por lo que has hecho ni por lo que has logrado, simplemente porque existes, simplemente por tu sonrisa, simplemente porque aquí estás. Estoy orgulloso y sé que lo que vas a hacer en la vida lo vas a lograr. Esas palabras trascienden porque al existir esa conexión, desde que les comento que ya nace el bebé, ese hijo se siente pleno, se siente feliz, se siente dichoso. Entonces, somos seres que desde que nacemos realmente necesitamos ese cariño, ese amor, ese apapacho, esa cercanía. Y entonces a mayor cercanía que tenemos con nuestros tutores, en este caso con nuestra mamá, principalmente, tú sientes esa plenitud y esa satisfacción. Es importante
eso. Entonces, mamás, hablen con sus hijos, realmente coméntenles cuánto los quieren, lo importante que son, y dejen a un lado todo. Díganle la importancia de por qué ellos existen. Entonces, eso le da sentido a su esencia, sentido al por qué está ahí, y siente una fuerza muy grande, porque realmente esa formación va creando resiliencia. Ya lo veremos más adelante. Pero esa resiliencia es la palabra correcta, esa resiliencia es la palabra, nos da esa perseverancia ante los retos y ante las situaciones de la vida, y nos sentimos emocionalmente fuertes y capaces por ello. Entonces, vamos a la parte de los valores. ¿Qué valores estaban, por ejemplo, en tu familia, que tú llegaste a ver con tu familia, con tus tías, en tu entorno familiar? ¿Qué valores prevalecían? A ver, por ejemplo, la parte de la honestidad es algo muy importante, que siempre se ha manejado, de hecho, viene desde con mis abuelitos, a lo mejor desde antes, pero o sea, de donde yo tengo conciencia, al menos que me platicaron, viene desde con mis abuelitos. Es como de, es tuyo, lo tomas, no es tuyo, no puedes tomar ninguna cosa que sea tuya, ¿no? Entonces, esa parte de la honestidad creo que estaba bastante marcada. Sé que vienen las dos familias, pero sobre todo, digamos que el que nos inculcaba más esa parte era mi papá. O sea, venía más como afianzado más. Ok. ¿Y eso cómo te formó? Bueno, creo que esa parte fue algo fundamental porque de pronto veo ciertos casos, por ejemplo, ya en mi etapa adulta, de personas que se les hace muy fácil tomar cosas que no son suyas y yo digo, ¿por? O sea, no solamente eso, sino el hecho de pensar, o sea, no hay algo como en su conciencia que les diga no está bien o lo que sea, pero tiene que ver con la formación, precisamente con los valores que vieron en su familia. Si no digo, no nada más es lo que dices, sino lo que haces. Si de pronto vieron o incluso escucharon personas de su familia, los más importantes, los roles más importantes, sus papás, abuelitos, sus cuidadores, que hacían cosas como de, bueno, aquí no, pero aquí a lo mejor, depende, ¿no? O sea, como decían, depende el objetivo, son los medios, algo así es la frase, creo, que es básicamente como, bueno, si tienes como una razón de peso de por qué, pues no pasa nada, pero esa parte los mueve hacia un sentido como de valor como más flexible, porque te hace pensar como que en ciertas circunstancias sí se podría, o que depende que a lo mejor sí esa persona tiene más dinero que tú, o que al menos tu percepción es así, dices, bueno, no pasa nada, ¿no? En ese tipo de contextos. Entonces, para mí eso es un no negociable, pero veo que en algunas otras personas es pues depende, quizás. Esto no pasa nada, es como normal, o es parte de ahí. Y ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor en tu infancia te dejan muy marcado en cuestión de, pues no, esto no se hace y ya. O sea, no hay flexibilidad de decir, quizás depende, hay que ver el contexto, no. O sea, es no. Sí, es correcto. Hay familias que desafortunadamente lo que forjan es el fin justifica los medios, y Esa era la frase entonces que buscaba. los enseñan precisamente a mentir, a engañar. Ujú, Ve y dile a tu tía, o dile a tu tía que me fui de viaje y que regreso en 2 semanas. ujú, No es cierto. Entonces, pues puedo mentir. Pero ujú, lo que no sabe el papá o la mamá es de que cuando el hijo crezca, parte de su identidad va a ser eso, y ujú, cuando le esté marcando al hijo, les lo lamento, mamá, no estoy en casa. Incluso, ¿sabes qué? Nos vemos, y les va, ujú, y entonces lo que yo forjé, esa plantita que le fui dando de comer, que la fui forjando, va a tener características que ujú, como padre o como tutor le proporcioné, y ujú, entonces el hijo va a actuar y va a ser contraproducente. Entonces, siempre es importante pensar qué es ujú. lo que les voy a dar. Exacto, porque a veces a lo mejor los papás no hacen ciertas actitudes con la intención de que el hijo la replique, pero no se dan cuenta que el hijo lo que ve va a considerarlo como algo común, normal e incluso aceptable. Pero sí, precisamente a lo mejor la mamá lo hacía con la hermana, ¿no? Con su hermana y decía, ay, no, es que a lo mejor ella tenía todo un contexto para mentirle a su hermana de dónde estaba cuando le marcaba por teléfono. Pero el niño no tenía ese contexto, es más, ni siquiera lo entendía. El niño lo que veía era directamente los actos. Y luego cuando el niño crece, precisamente como mencionaste, empieza a replicar lo mismo y lamentablemente eso se llega a replicar incluso del mismo hijo con la mamá directamente. Ahora ya no es el hijo que lo haga con sus hermanos o con sus tíos, ahora el hijo lo hace con la mamá. Y entonces, en este sentido, ya la mamá, digámoslo así, recibió los frutos de algo que ella sembró en su hijo, sin ser consciente de que en algún momento ella podría recibir ese mismo fruto
de lo que sembró. Realmente un árbol se conoce por sus frutos, entonces si yo quiero obtener mangos de mis hijos cuando crezcan, tengo que enseñarles valores que sean mangos, valores que sean deliciosos, que sean nutritivos y que qué padre, porque le enseñé a mi hijo el valor de la honestidad. ¿Sabes qué? Oye, yo veo que mi papá cuando no puede hacer algo, mi papá y mamá, ¿sabes qué? Gracias por la invitación, pero honestamente no puedo. Te lo agradezco, pero no voy a ir. A diferencia, no, sí, cuenta conmigo y nos vemos. Y no va. Entonces, el cumplir, ¿no? Es importante cumplir realmente nuestra palabra. Si tú dices, yo voy a asistir al evento, es porque tú vas a asistir al evento. Exacto. ¿Sale? Entonces, nada de que, voy a asistir al evento y después no vas. Ajá. Y entonces, tanto el papá, los hijos, la familia va creando una reputación. Después ya no los invitan, ¿no? Después ya no, o ya tienen esa mala reputación. Exacto. ¿Por qué? Porque frente a ti pues tienes la honestidad o la deshonestidad. ¿Sabes qué? Soy honesto, te agradezco, déjame verificar, a ver si puedo ir en esta ocasión. Exacto. ¿Sabes qué? Lamentablemente tengo otros compromisos, no puedo. Gracias por invitar, gracias por pensar en mí. Entonces, ser honesto, otro valor es saber decir que sí, saber decir que no dentro de la honestidad. La puntualidad es algo importantísimo, ¿verdad? Si el niño ve que la mamá contesta en el auto, por ejemplo, o todavía no llegan al evento, sabes que ya casi llegamos, estamos a unas cuadras y están a lo mejor a una hora de distancia, 2 horas de distancia, dame 15 minutos. Esa persona automáticamente le está dando el valor al hijo de decir, nuevamente, tú puedes mentir. O, mira, la verdad es que apenas voy por esta calle y todavía, de acuerdo al mapa, me falta todavía 45 minutos. La otra persona, gracias por decírmelo. Te lo preguntaba porque ya van a servir la comida. Te lo preguntaba porque quieren tomarse fotos toda la familia. Entonces, es importante siempre ser honestos, decir la verdad, decir sí cuando es sí y no cuando es no. Así es. Y también entender que, estamos hablando ahorita de la formación inicial de la identidad que viene de la infancia. Cuando ya nosotros traemos ciertos hábitos, patrones de conducta o valores, hay que entender que esos hábitos se pueden llegar a moldear, toda nuestra personalidad se puede moldear. Y es importante tener conciencia de eso porque en el momento en el que nos toca a nosotros mismos formar una familia nueva, tomarnos el tiempo para definir cuáles valores sí prevalecen de los que vienen con nuestros papás o incluso abuelitos y cuáles no, y cuáles nuevos adaptamos, etcétera, ¿no? Porque pasa mucho el choque, a lo mejor, de identidades, en este caso, de que cuando tú te juntas con una persona, un esposo, una esposa, y entonces ven sus valores, a lo mejor parece que tienen valores similares, pero a lo mejor para uno la honestidad significa esto, ¿no? Y para otro la honestidad significa otra cosa completamente distinta, lo que decías de dónde estás o el camino, ¿no? ¿Dónde vienes? Porque a lo mejor la persona tiene posibilidad de hacer más cosas en el trayecto y a lo mejor la persona dice, ya estoy llegando. Y no es cierto, o sea, está más bien saliendo apenas del inicio, ¿no? Y la persona dice, bueno, si ya está llegando, ¿cuánto tiempo? No, pues en 15 minutos y a lo mejor te quedas esperando. Cuando en ese tiempo viste haber hecho otra cosa, porque no eran 15, era 1 hora completa. Por decir un ejemplo, ¿no? Pero lo que voy con este punto principalmente es que es importante que en el matrimonio se charle sobre cuáles valores quieren que se construyan en la familia nueva que están forjando y no que simplemente lleguen y digan, pues yo lo hago así, tú lo haces así, o hacemos una mezcla rara de nuestros valores, o tú haces las cosas por tu cuenta y yo hago las cosas por mi cuenta. Y no se llega realmente como a un buen fin, o ni al hacerlo revuelto, ni al hacerlo cada quien por su cuenta. Entonces, considero que es una parte muy importante y lo menciono en este punto porque precisamente de una nueva familia surgen nuevas personas y esas nuevas personas pueden ser criadas con estos nuevos valores ya un poquito más conscientes. Obviamente se van a cometer muchísimos errores y demás, pero ya de una forma un poquito más consciente se puede discernir cuáles de un inicio comienzan la familia y cuáles no. Y fíjate, ahorita que tocas precisamente el tema que se refiere a la crianza y a la formación, normalmente cuando el hijo nace o la hija nace, el papá, la mamá comienza a asignarle actividades, actividades de rol. Y esos roles que les van dando desde chiquitos se van marcando. Un ejemplo, ¿no? Está la niña y entonces la niña le dice, muy bien, te compramos a tu bebé, dale de comer,
Ponla, cámbiale el pañal, cámbiale la ropita, arrúllala, que ya le compraron la cocinita, que ya le compraron lo que es la carriola. Entonces la niña dice, qué bien, o sea, yo voy a tener un bebé algún día, y entonces se va marcando, juega con Barbies, ¿no? Y la Barbie, pues, lo que hace es que se viste bonita, se arregla, y hay otro tipo de Barbie, ¿no? Que la Barbie maestra, que la Barbie presidenta, entonces ya eso la va forjando, o sea, es que una Barbie que va a ser presidenta, o sea, la niña a lo mejor va a hacer camino dentro de la política, va a decir, qué padre, me voy a arreglar bien, pero voy a tomar buenas decisiones, porque con mis juguetes yo jugaba que era la presidenta a lo mejor, y que como presidenta, la niña que jugaba era, yo lo que propongo es que haya dulces para todos, entonces ella daba propuestas, ¿no? Entonces, esa formación de roles se va dando, y es importante observarlo. ¿Y por qué menciono este punto? Normalmente los niños es, hija, vente, ayúdame a cocinar. Hijo, vete ya a jugar con tu pelota. Vete ya a jugar con los carritos. ¿Qué hace el hombre cuando crece? Se pone con los carros, le encanta, está bien, se pone a jugar fútbol, pero desafortunadamente, no es que sea malo, eso es bueno, pero desafortunadamente pierden el desarrollo de algo tan importante que es tener el orden de su habitación. O sea, es que tengo un orden increíble. Y al tener orden en mi habitación, tener la cama, acomodar lo que tengo ahí, el área donde tengo mi oficina, o donde hacen las tareas los niños, hijo, a ver, ordenadito, acomodadito, el niño va a tener una paz mental. Cuando tú tienes un orden en tu espacio de trabajo, o tienes un orden en el espacio donde hacen tareas, donde tienen un orden en su habitación, la mente se comienza a enfocar en lo más importante. Hijo, vente, te voy a enseñar a cocinar. Hoy vas a aprender a cocinar pasta, ¿va? Entonces, ese hijo, ¿qué crees? Ya lleva una gran ventaja sobre millones de personas porque ya sabe cocinar pasta, porque ya sabe cocinar pollo, porque ya sabe cocinar lasaña, porque ya sabe hacer pozole, porque ya sabe prepararse comida y es autosuficiente y es interdependiente en la casa. Ven, conforme a tu edad, ayúdame, vas a ayudarme ahorita a picar cebolla, vas a ayudarme a hacer un hot dog. Y entonces, esas habilidades que va adquiriendo, él las va a disfrutar, porque puede comer nutritivamente, puede comer delicioso. ¿Sabes qué? Acompáñame, vamos a ir al mandado. Hay que escoger fruta orgánica. Entonces va el niño, a ver, vamos viendo, ¿qué vamos a llevar de fruta? Manzanas, bananas, mangos, ok. ¿Qué vamos a llevar de verduras? Pepino, vamos a llevar estas espinacas, que son un superalimento las espinacas. Busquen espinacas. Beneficios, ¿vale? Es un superalimento. Entonces, el niño comienza a saber de, ok, esto es bueno, esto vale la pena, y entonces toma el rol de que tiene un desarrollo personal en su vida, y se da cuenta que es algo complementario y que algo que va a usar toda su vida. El orden, la organización, las compras de los alimentos, de las despensas, saber cocinar, etcétera. Entonces, realmente los roles son algo importantísimo, y muchas personas dicen, ¿cómo es posible que los hombres sean así? Y lo dicen de una manera, y de hecho tú fuiste la que me hiciste eso y me explicaste ese punto. Platícanos. Va. Bueno, primero antes de esa parte me gustaría comentar del punto previo que has mencionado. Es cierto, con lo que jugamos en la infancia nos marca bastante. Y muchas veces no tiene que ver con cosas que nosotros queramos jugar, sino a lo mejor con las opciones que nos ofrecen, ¿no? Recuerdo un caso también que me platicaron una profesora en la universidad que decía que su hermana, cuando estaba chica, siempre, o sea, sus papás le compraban muchísimas muñecas como bebés, ¿no? Y carriolas y pañaleras, etcétera. Y que siempre estaba diciendo, ay no, estoy súper ocupada. Tengo muchísimas cosas y mis crías, así habla de niña, O sea, chiquita. Y traía la carriola y que un niño y otro, etcétera. Y dice, ¿qué creen que pasó cuando fue adulta? Lo mismo. Porque literalmente hacia allá fue su formación. Y eso que ella veía como un juego en la infancia, en eso se convirtió en la etapa adulta. Sí tiene mucho que ver, de verdad. O sea, tanto eso como las posibilidades de juego que le dan que les dan a los niños. Por ejemplo, digo, a mí me encantaría, si en algún momento tenemos niñas, igual, o sea, que se vistan bonito, los vestidos se me hacen cool y también toda la demás ropa, pantalones, shorts, lo que sea. Pero, por ejemplo, lo que pienso mucho es que si van a un parque, pues no les pongas vestido, o sea, porque ahí les limitas las opciones o las limitas en cuestión de decir, a ver, con un vestido no te vas a poder subir a un juego de forma más cómoda, ¿no? O sea, no vas a poder escalar, no vas a poder explorar, no vas a poder ir aquí, allá,
brincar, o sea, pueden hacerlo y hay muchas niñas que lo hacen, está bien, pero va a ser más cómodo hacerlo con pantalones, ¿sabes? O con un short, que hacerlo con un vestido, que te da más movilidad, ¿no? El no traer un vestido. Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, en cuestión de lo que mencionabas, yo creo que muchas veces las mujeres en la etapa adulta se llegan mucho a quejar de ciertas actitudes que tienen los hombres adultos en cuestión de cosas que no hacen. Por ejemplo, es que, no sé, mi esposo, novio, lo que sea, no cocina, o tiene desordenado su cuarto, o no me ayuda con la limpieza, o no hace X cosa, lo que ustedes quieran mencionar. Pero yo digo, ok, entiendo que hay muchas personas que pueden hacerlo así, tanto hombres como mujeres, pero en ese sentido, pienso que las mujeres tienen un gran rol ahí porque ¿quién cría a los hombres? Las mamás, la mujer. Generalmente, o sea, en un contexto común, las mujeres. O sea, también los hombres se involucran y lo que tú quieras, pero generalmente, al menos en esas generaciones de los hombres que se están quejando, esos hombres, en la mayoría de los casos, fueron criados por mujeres. Mujeres que les dijeron, no te preocupes, tú siéntate, ya está aquí todo servido, que tu hermana venga y te sirva, ¿no? Y te ponga el plato ahí. Pues, ¿qué creen que van a hacer cuando sean ya hombres casados? Lo mismo, van a esperar lo mismo de una mujer y a lo mejor si la mujer los incita, van a de pronto ayudar un poquito, pero no van a tenerlo naturalmente, ¿me explico? Entonces, esos hábitos que de pronto las mujeres se quejan, como de no me abre la puerta, no es detallista, no esto, etcétera, pues en qué momento la mamá los educó para ser así. La misma mujer, ¿me explico? Entonces, si en esta generación, digámoslo así, buscan que esos hombres sean diferentes en ese sentido cuando sean adultos, pues buscar esa forma de educarlos distinto. O sea, como tú lo que tú mencionaste se me hace muy vital. Y no solamente para una relación de pareja, sino para su propia supervivencia y para esta parte del desarrollo personal, el saber cómo cocinarse a sí mismos, el saber cómo tener un espacio ordenado, el saber cómo crear un montón de cosas, ¿no? Inclusive negocios, comunicarse con las personas, tener una comunicación asertiva, todo este tipo de herramientas que le sirven tanto a hombres como mujeres, se necesitan inculcar desde la infancia y que no se vea como algo extraño. Así como decíamos hace rato, hay valores que se inculcan y que se ven desde la infancia y que a pesar de que nosotros en la infancia no seamos conscientes de si está bien o mal, simplemente porque los vemos, los asumimos como posibles, también podemos llegar a mostrar a nuestros hijos ciertos valores que ellos vean como comunes, normales, no como otra cosa, no como algo fuera de lo común, ¿cierto? O sea, la parte de decir, bueno, mis papás hacen negocios, yo estoy completamente abierto y se me hace tan fácil hacer negocios, se me hace tan fácil generar dinero, se me hace tan fácil vender, se me hace tan fácil cocinar, tener estas habilidades, no tenerle miedo a nada, porque veo que mis papás no le tienen miedo a nada, se enfrentan a cosas nuevas cada mes o todos los días. O cuando sucede esta situación, lo que decías del carro, ¿no? Del choque, pues de pronto reaccionan tan normal, tan tranquilos y lo solucionan tan rápido. Sí, yo soy. ¿Por qué? Porque veo esas actitudes como algo completamente normal, ¿sabes? Entonces, eso, el poner a la disposición de los ojos y de los sentidos de los niños de las nuevas generaciones valores buenos, no nada más decir, pues tienes que hacer la tarea, tienes que hacer esto. O sea, no. En lugar de decirle tienes que hacer la tarea, es como, ¿sabes qué? Es nuestro tiempo de realizar nuestras actividades del día, ¿no? Yo me voy a sentar, perdón, aquí en la mesa con mi computadora a hacer lo que me toca hacer con mis clientes. Tú siéntate aquí a un ladito, tú haces lo que te corresponde hacer de la escuela. Y entonces ya no es como de tú haces esto mientras yo cocino o mientras yo hago otra cosa mientras yo veo una serie. No, sino que te ven a ti hacerlo y lo hacen en conjunto y se les hace algo completamente normal, posible. Somos seres de hábitos, al final de Así es. cuentas. Por ejemplo, en Japón, los niños y todas las familias, pero desde la infancia te dicen, cada lugar es destinado para una actividad y para objetos, artículos en específico. Ujú. Llega el niño, de hecho hay Sí. videos por ahí de los niños japoneses, Sí. llega el niño, aquí la mochila, muy bien, me quito los zapatos, muy bien, Ujú. aquí cuelgo mi saco de la escuela, muy bien, Ujú. aquí anoto y actualizo las actividades que tengo que hacer de tarea el día de hoy. Sí. Aquí checo mi calendario, que ya sé que el día de hoy me toca primero, comer, luego me toca tarea, luego puedo ver televisión, luego me toca una siesta y por último me toca recibir a papá. Entonces, los niños ya saben, los niños ya tienen acomodado, ya tienen listo, qué es lo que sigue. ¿Por qué?
porque son niños que tienen un orden. Y Exacto. entonces, después cuando crecen, dicen, oh, los japoneses son personas que realmente ya tienen una rutina. Sí, pero la razón es porque la fueron forjando a través de los hábitos. Sí, Lo que vas completamente. repitiendo día a día es lo que vuelves a hacer. Un Sí. ejemplo, ¿no? Muchas veces me dicen, yo les comento, yo sé cocinar lasaña. ¿Cómo? Yo sé cocinar pozole. ¿Cómo? Yo sé cocinar, bueno, menudo ese no sé, ¿verdad? Ya Ujú. aprenderé. Pero conozco muchos platillos. ¿Cómo aprendiste? Bueno, porque alguna vez los hice rutina, porque alguna vez fueron parte de mi vida Ujú. y porque algún día, en este caso, pues mi formación fue, recuerdo que una vez probé una lasaña muy rica y dije, yo quiero aprender esto porque el sabor me gusta y a partir de los sabores eso me motivó a cocinar. Claro. Pero me costó Ujú. porque ya estaba adulto. Cuando el niño es pequeño y el niño comienza a saberse, ven, hijo, te voy a enseñar a hacer tipos de quesadillas. Sí. Quesadilla con champiñones, a ver, qué rico. Ahora, champiñones con salsita y quesadilla. Quesadilla con chorizo. Quesadilla con carnita. Oye, qué bien. Entonces el niño va a decir, ¿te gusta? Sí. Te voy a enseñar el secreto de hacerlo. Le das un porqué. Al Ujú. igual de la casa. Oigan, hay que hacer que la casa se vea hermosa, bonita como un hotel. Que se vea limpio, ¿verdad? Que huela, que haya un orden. Entonces, vas programando al hijo, vas programando la hija y contribuyen porque ven los beneficios. Cuando tú ves los beneficios de algo, Ujú. automáticamente tú comprendes y dices, claro que lo quiero hacer. Claro que quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque de esta manera, esto que voy a aprender me va a durar para toda la vida Ujú. y el principal beneficiado de las cosas que se aprenden en la vida soy yo mismo. Sí, completamente. De hecho, hiciste que recordara un ejemplo del libro de hábitos atómicos que menciona una etapa en la cual un científico decide juntarse con una mujer que también era algo como científica, pedagoga, algo por el estilo. Y platica con ella y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo una teoría. Esta teoría es de que nosotros podemos inculcar hábitos a los niños desde que nacen y esos hábitos ellos pueden asumirlos como parte de su identidad aunque no nazcan con eso. Y dijo, ok, suena bien la teoría. Y dice, ¿y qué quieres que haga al respecto? Y entonces, al final de cuentas, decidieron ellos dos juntos tener hijos. Tuvieron 3 niñas para hacer para comprobar esa teoría. Básicamente, se enfocaba en que buscaban todos los días la manera de educar a sus niñas bajo el ajedrez, el juego del ajedrez. Entonces, ellas eran premiadas por jugar ajedrez, incentivadas con eso. Había ajedrez por toda la casa, había libros de ajedrez, todo. Entonces, ellas estaban envueltas en un mundo de ajedrez y se volvieron muy buenas y se volvieron prodigio en esa parte y fueron excelentes. Incluso ganaron a cortas edades muchos récords que existían, incluso con personas adultas, etcétera, etcétera. Y recuerdo una frase muy interesante que el papá, de hecho, digamos que generación tras generación, o sea, con la primera les fue súper bien, con la segunda mejor y con la más chiquita, pues ya habían agarrado muchísima experiencia. Y en una ocasión el papá se levantó a la madrugada porque estaba escuchando moverse piezas de ajedrez y encuentra a la niña chiquita tapada en su cama con una linterna jugando ajedrez. Y decía, el papá le dijo, duérmete. Dice, ¿qué estás haciendo? Ya deja las piezas de ajedrez. Y le dijo la niña al papá, papá, no, no soy yo. Las piezas son las que a mí no me dejan dormir. Entonces realmente se creó un ambiente tal que eso se volvió como parte de su identidad y ellas sentían como parte de su identidad el que eran no solamente jugadoras de ajedrez, sino que eran unas excelentes jugadoras de ajedrez, aunque no estuviera ni siquiera en la sangre o en hábitos de ellos dos, porque los papás tampoco sabían jugar ajedrez, tuvieron que aprenderlo y de ahí transmitírselo a los niños. Entonces, ese tipo de cosas pasan y son reales. O sea, los hábitos que nosotros tenemos como adultos los podemos transmitir a los niños como algo totalmente común, totalmente normal, e incluso entender que muchos de los hábitos que nosotros llegamos a repetir, positivos o negativos, vienen de una aprobación que viene por parte de nuestros papás. Cuando ellos nos dicen a través de, a lo mejor no nos dicen directamente, ser responsable, por ejemplo. No nos dicen quizás. Pero cada vez que somos responsables nos dicen, oye, qué bien, muchísimas gracias, te agradezco que me hayas apoyado en esto, eres muy responsable, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro cerebro dice, cada vez
que hago algo bueno por mis papás en sentido de responsabilidad, me premian con sus palabras, con sus halagos, con todo esto. Entonces, tu cerebro activa una sustancia que dice, quiero volver a hacerlo. Quiero volver a ser responsable para que me vuelvan a decir cosas bonitas, porque en un momento como regular no recibo esos cumplidos, esos halagos, etcétera. Entonces significa que soy valioso a través de los ojos de mi papá o de mis papás cuando hago actos de responsabilidad. Y de forma inconsciente el niño se atribuye una cualidad de responsabilidad, no por su infancia, por toda la vida, porque entonces comienza a asumir como algo necesario para que sus papás le den esas palabras y luego se transforma en la pareja que le da esas palabras o en el jefe o en cualquier persona. Pero no solamente cuestión de responsabilidad, en cualquier tipo de hábito, de valor, que a la vez que en nuestra infancia fuimos premiados a través de palabras, incluso regalos, con nuestros papás de esto está muy bien, síguelo haciendo. Después seguimos repitiendo esos patrones y ya tenemos una carga sobre los hombros muy grande. Es correcto. De hecho, aquí es algo importante recordar que cuando te vas programando desde la infancia, esa programación también es una programación química. Es decir, te aplauden, oye, bien, qué padre cantas, qué bien lo haces. Sí. Oye, me siento bien cuando hago esto. Tu cuerpo dice, lo voy a repetir, como comentas. Pero también las palabras repercuten en cuanto a la autopercepción, en cuanto a la autoimagen y quién soy. Es por eso que muchas veces escuchan en la familia, es que Juanito, desde niño, yo vi que quería ser doctor, pero muchas veces lo que pasa es que Juanito un día juega que es doctor y en eso dice, mijo, tú quieres doctor, ¿verdad? Sí. ¿Tú quieres ser doctor de grande? Sí. Y entonces le comienzan a meter la idea de que va a ser doctor de grande y entonces cada vez que llega la familia, miren, Juanito estaba jugando, de grande va a ser doctor Juanito, ¿verdad que sí, Juanito? Y entonces el niño dice, sí, sí. Y entonces dice, bueno, las personas más importantes en mi vida son mis papás, mis tutores, los que me están diciendo esa idea una y otra vez. Esa programación neurolingüística está llegando a mi cerebro una y otra vez y además hay un público que me reconoce, que me aplaude y socialmente, familiarmente, entonces el niño se convierte en doctor, pero no necesariamente porque ya venía con esa esencia, porque incluso tiempo después puede decir, híjole, ¿por qué no me siento pleno haciendo esto que todos dijeron que yo iba a hacer? Porque tú seguiste aquello por lo que te fueron forjando, te fueron programando en ese momento, ¿sale? Exacto. Quiero poner un ejemplo, este ejemplo a mí me encanta, es de mis favoritos. Esta es la historia de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, cuando él era un niño, un infante, iba a la escuela, se encontró que su profesor le dijo, Thomas, ven para acá, mira, toma tu mochila, toma tus cosas y ven. Y entonces el profesor comenzó a escribir una nota. Comenzó a escribir una carta, el profesor escribe esa carta, entonces, en ese entonces, pues Tomás, pues no sabía leer realmente. Agarra la carta, le dice, regrésate a tu casa, dale esta nota a tu mamá. Tomás, obediente, se va, llega chiquitín, ¿no? Mamá, hijo, ¿qué haces aquí? Mamá, el profesor me dio esta carta para ti. La mamá comienza a leerla y la mamá, cuando la ve, comienza a llorar. Comienza a soltar lágrimas y la mamá dice, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Le dice, ay, Tomás, el profesor dice lo siguiente. Dice, su hijo tiene un coeficiente intelectual muy alto. Yo como profesor no puedo enseñarle más allá. Incluso él sabe más que yo. Señora, su hijo tiene que explorar nuevas cosas. Él puede ser un gran inventor de grandes cosas por ese conocimiento que Thomas tiene. En ese momento, Thomas Alva Edison dice, ¿en serio, mamá? Sí, hijo, tú eres muy inteligente, tú eres un genio, tú sabes muchas cosas. Entonces el profesor ni siquiera te puede enseñar. Thomas se va y comienza a agarrar artículos que tenía ahí en la casa y comienza a moverle. Después de cientos, no recuerdo, creo que fueron 1000 intentos, que Thomas Alva Edison crea el foco, ¿verdad? Crea lo que es la luz, que es ese foco, y entonces, años más tarde,
inventa más cosas, inventa una cosa, otra cosa, tuvo muchos inventos, no solamente eso, y se volvió un gran científico, ¿verdad? Un gran inventor. Resulta que cuando ya es grande, es un adulto, le llaman a Thomas Alva Edison y le dicen, Thomas, desafortunadamente tu mamá ya pasó a mejor vida. Y entonces Thomas hace a lo que tiene que hacer, revisa los documentos en la casa y se encuentra una cajita de recuerdos. Abre la cajita, dice, oh, la carta que el profesor le dio a mi mamá y por lo que yo me convertí en un inventor, en un científico. Toma la carta y entonces ve que la carta decía, señora, su hijo no tiene la capacidad para estudiar en una escuela así. Usted necesita llevarlo a una escuela para personas con capacidades especiales, ya que su hijo realmente, y dijo una palabra, ¿verdad? Por ahí. Pero en realidad, lo que sucedió es que él se quedó impactado, porque ¿cómo es posible que esas palabras que me dijo mi madre me llevaron a crear, a transformar y a inventar? Y entonces él se convirtió en algo que la mamá le aseguró que era. Imagínate el poder de las palabras, imagínate el poder de la programación, imagínate cuántas veces la mamá le dijo, oye, ¿qué haces, hijo? Voy a inventar esto. Bien, tú puedes, ánimo, estoy orgulloso de ti, te amo. Imagínate. Qué poder tan grande. Claro. Es por eso que yo te hago la invitación a que platiques con las personas en tu casa. Muchas veces la plática es, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Toma asiento. Platica con la persona. Oye, vamos a platicar un tema de la vida, ¿sale? Y entonces comienza a platicar con tus hijos cosas importantes, cosas trascendentales. ¿Qué hiciste hoy en la escuela? Ah, mira, cuando yo era chiquita también viví una circunstancia similar. Y entonces yo tenía dos opciones, esta o esta. Y entonces comienzas a platicar y sabes que esas palabras donde tú lo vas orientando, sin gritar, sin enojarse, sin molestarse, sabiendo que la vida es un proceso, van a penetrar en la mente de tu hijo y entonces va a tener esa autoconfianza. Hay dos cosas esenciales que le tienes que dar a tu hijo en la vida. La primera es autoconfianza. Es lo más importante. Si tu hijo confía en que puede hacer las cosas, las va a hacer. Es lo primero, la autoconfianza. Y la segunda es el autoconocimiento. Comienza a descubrir realmente cuáles son tus talentos, tus habilidades, muévete por aquí, muévete por allá, dándole esa libertad, pero obviamente siempre con tu guía. Recordemos que los niños necesitan esa dirección. La mamá de Thomas Alva Edison le dio la mejor dirección que necesitaba y lo llevó a un éxito trascendental, que hoy en día no solo en este podcast, sino en miles de lugares conocen su nombre y las hazañas que logró. Hoy tú puedes ser una mamá de Thomas Alva Edison diciéndole a tu hijo lo que es conveniente. Sí, completamente. De hecho, estoy de acuerdo en esa parte. De hecho, el tema en sí se enfoca en la formación de la identidad en la etapa inicial, que es cuando estamos con nuestros papás, etcétera. Pero algo importante a recordar es que incluso si no tuvimos una infancia privilegiada en el sentido de ese tipo de palabras de afecto hacia con nuestros papás, en la etapa adulta las podemos tener. Uno, con nosotros mismos, la forma en la que nos hablamos, que sea de una forma positiva y también nosotros mismos creyendo en nosotros mismos primero. Eso es una, nosotros mismos. Segundo, la persona con la que vivimos, en caso nuestro, una pareja, un esposo, una esposa, etcétera, ¿no? Incluso si tienen hijos en casa, con los hijos, con quien sea, ¿no? Y también el número 3, con las personas con las cuales nosotros decidimos vincularnos, ya sea en cuestión profesional o en cuestión personal, con amigos, conocidos, etcétera. Porque lo que escuchamos de ellos nos nutre demasiado. Nos hace sentir o mejor o peor, y esa parte también puede contribuir con nuestra propia identidad de esta nueva etapa de nuestra vida. E incluso puede cambiar radicalmente, completamente, ¿no? Si todas las células de nuestro cuerpo son capaces de renovarse por completo, imagínense la parte de identidad o de lo que nosotros creemos de nosotros mismos, también se puede reprogramar completamente. Entonces es importante elegir nuestros contextos en la parte laboral también, laboral, personal, todo. Realmente la magia de la vida es que tú puedes decidir en qué te quieres transformar. Tú tienes esa oportunidad y es increíble.
La neurociencia hoy en día ha descubierto que las neuroconexiones existen sin importar la edad que tengas. Las neuroconexiones existen y se crean nuevas neuronas y nuevas neuroconexiones a través del aprendizaje, a través del nuevo conocimiento, a través de actividades que son estimulantes cerebrales para que aprendas. Pongo un ejemplo. En Estados Unidos, en un hospital geriátrico, realmente están las personas de la tercera edad. Esas personitas tan importantes que ya tuvieron una trascendencia en la vida y que llegaron a cierta edad, agarran y les hacen estudios para ver cuál es su edad cerebral, es decir, cuántas neuronas están, cuántas interconexiones neuronales tienen. Les hacen el estudio y agarran personas que tienen 90 años cerebralmente hablando, y entonces les marcan, les hacen un experimento, les dicen, miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer la siguiente actividad. Ustedes lo que van a hacer es de que van a contarme qué cosa les gustaría aprender que en su vida desearon aprender, pero que no aprendieron. Dice uno, me gustaría la guitarra. Mañana usted tiene un profesor de guitarra. A mí me gustaría aprender a cocinar lasaña. Mañana usted tiene un profesor de italiano que le va a enseñar a cocinar lasaña. A mí me gustaría cocinar sushi. Usted mañana tiene un profesor que le va a enseñar a cocinar sushi. A mí me gustaría aprender inglés. Ah, muy bien. En este caso, pues, dijo chino en aquel entonces, ¿no? Bueno, más bien, en la examen dijo chino. Mañana tiene un profesor de chino. Entonces, un profesor de idiomas. Ese es el punto. Entonces, llegan y ya tienen sus profesores. A los otros les pone, dice, usted señora, usted va a tener una vida cómoda. Usted va a poder ver la tele, le vamos a cocinar, usted se le va a levantar, le vamos a acomodar su cama y usted va a estar tranquila. Vamos a darle la mayor cantidad de paz posible en su casa. En paz, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y a los meses, aproximadamente a los 3 meses, hace nuevamente la revisión neuronal. Y, oh, sorpresa, las personas que tenían simplemente una vida tranquila, calmada, que ya estaban ahí nomás viendo tele, caminando, que les cocinaban, que ni siquiera tenían que hacer quehaceres del hogar, tenían la misma edad cerebral, 90 años. Las personas que en este caso comenzaron a aprender algo nuevo, su edad cerebral ya era de 70 años. 70 años, reducieron 20 años en interconexiones cerebrales. ¿Por qué? Porque activaron esa parte del aprendizaje, porque se estimularon de una manera en la cual las personas ya eran alguien diferente. Obviamente físicamente seguían siendo los mismos, pero cerebralmente, neuronalmente, y esas interconexiones que tenían ya estaban vivificados. Es por eso que el ser humano tiene que recordar algo. Toda la vida tenemos que aprender. Quien deja de aprender, deja realmente de estar vivo. Es correcto. ¿Quieres estar vivo? ¿Qué crees? Aprende cosas nuevas. Todo el tiempo sorpréndete. Oye, qué padre, oye, qué bien, oye, qué interesante, ¿verdad? Por eso ves a los niños con energía corriendo, porque ellos todavía se sorprenden y porque ellos siguen aprendiendo. Voy a aprender. Y ese aprendizaje está demostrado científicamente hoy en día que te rejuvenece, ¿verdad? Mientras que la rutina donde tú dices, es que ya lo sé, ¿qué voy a aprender? Esto no es para mí, te va envejeciendo. Tú decides, o me vivifico, o me envejezco. ¿Qué es lo que quiero? Exacto. De hecho, justamente hay personas que son muy jóvenes, pero que no tienen ideales, que no tienen un propósito, incluso que dejan de aprender porque dicen, no, ya, hasta aquí. Y se ven incluso físicamente más envejecidos que muchas personas que en edad biológica tienen más años que ellos. Pasa completamente. Y retomo los últimos puntos que mencionaste. Eso completamente real. De hecho, hay zonas en el mundo que les llaman zonas azules, que son estas áreas del planeta en donde existen centennials, personas que ya rebasaron los 100 años de edad. Y fueron a investigarlo en un reportaje, cómo es que las personas habían alcanzado más de 100 años de edad y cómo vivían. Y se dieron cuenta que no vivían para nada deprimidos, ni en su casa, ni encerrados. O sea, vivían completamente diferente. De hecho, me gustaría, si se puede, en algún otro episodio que hablemos más a profundidad de esas zonas, porque tienen una descripción muy trascendental de la forma en la que ven la vida. Y no solamente creo que nos puede servir como para personas que tengan esa edad, sino también para todas las personas en general, la forma en la que afrontan
las cosas es para aprenderse honestamente. Siento que es como los dos extremos, ¿no? Este episodio que se enfoca en la infancia, en el nacimiento, y entender que incluso en este otro extremo, digámoslo así, de la vida, también existe la posibilidad de reconectar y de tener un estilo de vida muy bueno, incluso aunque tengamos en edad biológica 100 años o incluso más, pero depende mucho de lo que pasa en nuestra cabeza. Sí, totalmente. Realmente la neurociencia nos habla de algo llamado las neuronas espejo. Ujú. Estas neuronas espejo, es decir, comienzas a ver lo que sucede en la otra persona Ujú. y tú comienzas incluso a transformarte, ¿no? Exacto. Hay parejas, por ejemplo, que se parecen mucho en cuanto al aspecto, ¿no? Ajá. Ves parejas que ya tienen muchos años y dices, oye, ¿no serán hermano y hermana? No, son Ujú. esposos, porque de tanto que se vieron, se unió con las neuronas espejo. Pero bueno, volviendo al punto de cómo nos vamos forjando desde la infancia, cómo va esa formación, pensemos en los niños, los cuales están, por ejemplo, niños que están pidiendo en la calle, ¿no? Que están pidiendo con sus papás. Ujú. Esos niños, si te fijas, si tú les ves su carita, son niños pequeños que son señores chiquitos. Ujú. Tú le ves la cara al niño y ya no es un niño chiquito, es No. un señor chiquito, es una señora chiquita pidiendo dinero y con una expresión de preocupación, Ujú. con una expresión de, pues, ¿qué comeremos mañana? Con una expresión de que ojalá y no se vaya mi mamá porque sé que la tengo que alcanzar, ¿no? Porque pues si no, de los 7, 8 niños que están acá, uno se queda atrás y su rostro cambia totalmente. Existe una transfiguración, ¿verdad? Ujú. Hablando espiritualmente y hablando también en cuanto al rostro, donde el niño se va convirtiendo en ese adulto, porque todas las emociones, toda esa carga emocional, todo lo que escuchó en casa se lo transmitieron y entonces se ve preocupado, se ve con miedo y se ve como a la defensiva, porque todo eso se le fue transmitido a través de las neuronas espejo, algo que sucede. Ujú. La buena noticia es de que realmente todos Ujú. podemos, es reversible, es decir, Exacto. tú puedes comenzar a ver cosas buenas, por ejemplo, Ujú. como estos temas que nos vivifican a todos, Ujú. cuando los impartimos, cuando los comentamos, cuando estamos aquí nos sentimos vivificados y qué padre, qué interesante, qué trascendental. Cuando tú los escuchas pasa exactamente lo mismo. Oye, qué padre, puedo decidir quién soy. Oye, qué padre, a lo mejor desde pequeño no Ujú. tuve esa formación de identidad que esperaba, pero Claro. puedo hablar con mi niño interior. Ya tendremos un tema acerca de cómo hablar con tu niño interior psicológicamente, emocionalmente, Ujú. pero comienzas a saber que tú puedes hacer reversible incluso tu rostro, cómo tu rostro se puede ver más tranquilo, más en paz, ¿no? Claro. Entonces, esos niños que están ahí se han convertido en adultos pequeños. ¿Por qué? Porque en la infancia les transmitieron esas emociones. Así es. De hecho, bueno, creo que a todos nos ha pasado que podemos ver dos personas de la misma edad con una formación similar, o sea, en cuestión de nivel socioeconómico, todo muy similar, ¿no? Y que en apariencia se ven completamente distintas. Podemos ver una persona que es muy joven, incluso muy jovial en su forma de actuar, de vestirse, de la apariencia, en el rostro, etcétera, y otra que tiene incluso en el rostro como mucha preocupación y mucha carga de la vida. Y tiene todo que ver obviamente con los hábitos, pero hay que entender que en los hábitos está incluido la forma en la que pensamos y la forma en la que nos identificamos. Si nosotros decimos, que de hecho podemos decir ese ejemplo también, si alguien dice, es que cuando me case voy a tener esta responsabilidad y si tengo que cambiar esto y tengo que hacer esto diferente, entonces adquirimos una personalidad y una apariencia física incluso como se supone que tenemos que ser en esa etapa. Y literalmente se transforma nuestro físico, se transforma nuestra imagen, se transforma nuestra mentalidad y obviamente nuestros hábitos que también repercuten mucho en nuestra apariencia, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo siempre vi una mamá que siempre estaba, teniendo negociaciones. Y decía, vente, vámonos. Y entonces ella tenía su tienda de ropa, ¿no? Entonces ella, tenía la ropa para unas personas, para otras, ¿sabes qué? Ahora tengo, maquillaje también. Ah, muy bien, de acuerdo. Oye, ¿sabes qué? Productos, de nutrición, muy bien. Y para ella era tan fácil hablar con las personas y hablar con tanta seguridad de ella Claro. que yo decía, wow. Esa es mi mamá, qué bien, ¿no? Y yo me sentía tan feliz, tan a gusto de que hiciera esas cosas, que me transmitió esa parte de que ahora puedo hablar con cada persona y me gusta hablar con las personas. ¿Por qué? Porque ella tiene pues esa facilidad de comunicación.
vamos aprendiendo en la crianza y en la observación. Recuerdo una vez, Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, una vez, muchas personas se le acercaban a pedirle consejo, y una vez le preguntan a mamá, madre, ¿qué hago? Dice, soy madre soltera, tengo a mis hijos, tengo a mis 2 hijos en casa, y no tengo tiempo para educarlos, no tengo tiempo para hablar con ellos. La toma de la mano y le dice, no te preocupes, todos los días te ven, ya los estás educando. Entonces tenía toda la razón. Claro. O sea, neurocientíficamente, emocionalmente, psicológicamente, trascendentalmente y en cuanto a la identidad, tú estás programando a tus hijos y a los que están en tu casa con tu actitud, ¿no? Incluso claro. Me voy un poco más arriba, ¿no? Tú vas a empresas, a pequeñas o medianas empresas donde ves que el jefe es alegre, atento, amable, y esa cultura organizacional comienza a expandirse. ¿Por qué? Sí. Porque como es la cabeza, es el cuerpo y son los pies y todo lo demás. Entonces, este cuate decidió que iba a hacer su empresa así, contrario al jefe que aguas, ¿no? O sea, un ambiente diferente y todo se siente tenso ahí. Entonces, es importante ver mi identidad, qué es lo que llevo adentro, porque esto, lo que llevo adentro, se va a exteriorizar, ya sea en mi rostro, en mi expresión, y ya va a ser dentro en mis palabras también. ¿Qué es lo que está dentro de mí? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, ahorita que estabas comentando ese ejemplo, me puse a pensar qué era lo que yo veía con mi mamá, por ejemplo, cuando comentaste el ejemplo de tu mamá, en mi infancia, en mi adolescencia, y yo recuerdo ver a mi mamá que uno hacía muchísimo ejercicio. Entonces, para mí, como la opción o la idea de hacer ejercicio no es como una idea descabellada, es como, pues, es parte de hecho, también en papá, es parte de mi esencia y lo necesito. Y también, por ejemplo, recuerdo una etapa en la cual mi mamá era súper plena, súper feliz, súper contenta y hacía un montón de cosas. Y me acuerdo que en esa etapa de vida de mi mamá, ella justamente hacía lo que más le apasionaba, lo que más le gustaba. Y a mí se me quedó muy grabado, porque yo vinculé que en esencia, cuando una persona está más plena en su vida, es cuando hace lo que le apasiona, lo que le gusta y que puede ser ella misma. Entonces dije, yo no quiero vivir eso una vez, o sea, como de vez en cuando, o en este caso mi mamá que tuvo una oportunidad de hacerlo por una etapa de su vida. Yo dije, yo quiero hacerlo todo el tiempo. Entonces esa idea se me quedó grabada desde muy chica. Una vez que encuentras el propósito de vida, ya hablaremos de ese tema, tienes que ir por él, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque si vas por ese propósito de vida, quien está siendo pleno, quien se está sintiendo feliz, quien se está sintiendo contento, principalmente eres tú, y eso lo irradias hacia los demás. Lo vas mostrando hacia los demás, y eso hace que sea el ejemplo para que los demás sigan también su propósito sano de vida, ¿no? Claro. Entonces está esa parte tan importante. Sí, justamente. Perfecto. Entonces, estamos de acuerdo con que todos estos puntos son demasiado valiosos. ¿Con qué te gustaría concluir la sesión del día de hoy? Concluyo con lo siguiente. Todos tenemos una identidad, una esencia, la cual desde la crianza fuimos obteniendo, ya sea viendo, ya sea escuchando, o ya sea siguiendo ejemplos. Claro. Tenemos que comprender que como adultos tú puedes sentarte y reflexionar y tomar decisiones en cómo quieres que sea tu ambiente presente. Sí. Los que tienen hijos, lo que tienen que hacer es decir, a ver, ¿cómo quiero que sea el ambiente familiar aquí en mi casa? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la interacción del ser humano es lo más valioso que tienes en el día a día. Tu día se hace bonito o maravilloso por la forma en que interactuaste con los miembros de tu familia principalmente. Sí, ya de ahí de afuera, lo que no puedes controlar es distinto, pero si te la llevaste bien con los que viven contigo, wow, vas a estar muy bien, muy a gusto. Completamente de acuerdo. En mi caso, en esta sesión, mi conclusión es que nuestra identidad puede ser modificada, puede ser moldeada de nuevo. Es importante tomarnos un momento de reflexión a solas, en donde podamos escuchar a nosotros mismos qué es lo que está sucediendo. Y aparte, digo, no necesariamente tenemos que regresar desde que nacimos. Podemos simplemente sentarnos en un bosque o en un parque con un cuaderno y decir, ¿qué me gustó? ¿Qué no me gustó esta semana? Y créanme que ahí
nos vamos a dar cuenta de muchísimas cosas que salen a la luz. Como, a ver, esta situación no me gustó, pero ¿por qué no me gustó? Ah, no, pues porque en esta situación las personas estaban cruzando mis límites y no me sentía cómoda, ¿no? O me excedí en la parte laboral. O esta parte me encantó, pero ¿por qué me encantó? Ah, pues porque había personas muy buena onda, muy amables con las que convivíamos y se sentía como esa energía y te llenaste de vitaminas después de escuchar a tal persona o de estar en este contexto. Ah, perfecto. Entonces te das cuenta de activadores que tienes en la actualidad que te hacen sentir de una manera u otra y sobre eso se puede trabajar en estar moldeando esa personalidad o esa identidad como tal. Decir, a ver, yo me di cuenta, por ejemplo, que no soy capaz todavía de poner límites, pero ¿por qué? Y a lo mejor puede ser que esperas que las personas te aplaudan o esperas quedar bien con las otras personas, etcétera, y con base en eso se pueden hacer ajustes, ¿no? Entonces, eso, tomarnos el tiempo para escucharnos, para ver realmente quiénes somos en la actualidad, qué nos está pesando del pasado y con base en esa información poder tomar decisiones para moldear la personalidad y que tengamos mejores resultados en nuestro presente. Esa sería mi conclusión. Excelente. Pues amigos, esto fue Márquez el Podcast. Te invitamos a que seas parte de esta comunidad. Interactúa. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué aprendiste el día de hoy en este podcast? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Sabes que me di cuenta de esto? Los valores que hay en mi familia son esto. Me hago consciente de aquello. Compártenos, comenta, te leemos. Y todos los demás también comenten los comentarios de los demás para que esta comunidad vaya interactuando. Recordemos esto. Cuando tú interactúas con otro ser humano de manera positiva, tú recibes una vivificación increíble y el otro también. Hagamos que esto suceda y sea benéfico para todos. Esto fue Márquez el Podcast, 4º episodio. Nos vemos la próxima semana para el 5º episodio. Que tengan un excelente día. Gracias. Hasta pronto. Bye bye.